Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 190. Primero en caer. Punto de vista narración. Bueno, que me Aspen esta vida es de alguna manera mucho más agitada que la última, pensó Beru mientras miraba el gran meteorito que envolvía todo Musutafu con su sombra. Oh Dios mío. Innumerables personas ahora también podían notar la gran bola de roca y muerte que se acercaba rápidamente a su planeta. Todavía tenía que atravesar la órbita, pero era obvio que un objeto de ese tamaño que cayera del espacio provocaría un escenario de extinción. Sin mencionar que no había solo un meteoro, Beru podía detectar fácilmente unas pocas docenas con su visión mejorada, todos ellos acercándose a Musutafu a velocidades vertiginosas. Izuku y Ochako también se pusieron completamente blancos cuando lo vieron. Ochako incluso tenía lágrimas en los ojos cuando se dio cuenta de que esto no solo era culpa de ella y de su hijo, sino que probablemente también causaría su muerte junto con la muerte de muchos otros. Izuku tenía los mismos pensamientos en su mente, el pánico en sus ojos era fácilmente visible. El impacto de ver un desastre tan grande ocurriendo justo enfrente de ellos fue enorme. También fue muy doloroso saber que ambos lo habían causado, hasta cierto punto, y que no podían hacer nada para detenerlo. La gente de alrededor era mucho peor aún. Las enfermeras, los médicos y otros transeúntes tenían los ojos pegados al cielo en estado de shock mientras intentaban procesar lo que enfrentaban. Todos los bebés que Beru había teletransportado fuera del hospital gritando y llorando ciertamente no los ayudaron con sus nervios. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Hemos terminado por... Innumerables gritos y gritos de pánico resonaron en la multitud de personas que crecía lentamente en medio de la calle. Los autos se detenían mientras los conductores miraban hacia arriba, la gente salía de sus casas y hacía lo mismo. Esta escena exacta se repitió en toda la ciudad y más allá. Como la mayoría de las personas en la región podían ver fácilmente el meteoro, ya que rápidamente se hacía más y más grande. No hay escapatoria de eso, dijo una de las personas que acababa de salir de su auto con incredulidad y un tinte de depresión. Muchos comenzaron a entrar en pánico y a correr por todas partes, tratando desesperadamente de escapar de su destino inminente. Muchos cayeron de rodillas desesperados, mirando al cielo sin energía, aceptando su destino mientras murmuraban sus arrepentimientos y despedidas. También hubo quienes comenzaron a llorar y gemir, al darse cuenta de que no tenían ninguna posibilidad de escapar, por lo que comenzaron a gritar y llorar por un salvador. El mundo estaba tan acostumbrado a tener siempre un héroe cerca, ahora, cuando se enfrentaban a una situación tan desesperada, obviamente esperaban que alguien hiciera algo. Izuku normalmente habría estado en el segundo grupo, era lo suficientemente inteligente como para saber que escapar del alcance de un meteorito de ese tamaño era simplemente imposible. Iba a arruinar por completo su lado del mundo después de todo. Se levantó lentamente, tembloroso mientras trataba de pensar en una estrategia. Pero por mucho que lo intentó, simplemente no se le ocurrió nada, ya que la bola de la muerte ya estaba comenzando a doblar la atmósfera con su entrada. Mocosos, esta peculiar combinación tuya es ciertamente peligrosa como el infierno. Beru miró hacia arriba con un poco de risa en su tono. De todos en la escena o incluso de aquellos que lo presenciaron desde la distancia, él fue el único que no estaba realmente asustado o en pánico. Sin embargo, no todos supieron instantáneamente que un meteorito se dirigía a la Tierra, donde estaba actualmente en algún lugar de África convenciendo a los capos de la droga y a los políticos corruptos de que no asociarse con él era perjudicial para su salud. Y Yori estaba encerrado en su estudio, tratando de encontrar formas de hacer que la cura durara más sin que debilitara aún más las peculiaridades. Izuku y Ochako tenían los ojos muy abiertos al recordar que Beru todavía estaba allí con ellos.
Con un brillo en sus ojos, Izuku miró la espalda de Beru mientras caminaba un poco hacia adelante y miraba hacia arriba con una sonrisa animal, mostrando sus colmillos de manera emocionada. Sin embargo, no hay necesidad de tener tanto miedo de algunas rocas. Terminaré aquí en un santiamén. La mirada de Izuku se volvió seria mientras se acercaba a Beru. Espera. Esto es demasiado incluso para ti. Es mejor si usas tu fuerza para salvar como hombre. ¿Salvarlos? ¿Cómo exactamente? Beru interrumpió a Izuku en ese momento, girando la cabeza ligeramente hacia un lado y mirando al joven héroe de cabello verde. ¿Debería teletransportar a todos de este lado del mundo al otro? ¿Puedes cuantificar cuánto daño hará esa gran roca a la Tierra? ¿Tienes alguna forma de saber que esta colisión no acabará con un continente por completo? ¿Qué pasa con el tsunami y los desastres naturales que esto finalmente causaría? ¿Cómo exactamente manejaría todo eso? Izuku ya parecía avergonzado por la segunda pregunta. Cuando llegaron el cuarto y el quinto, ya estaba mirando al suelo avergonzado. No te veas tan golpeado, no es como si fuera tu culpa. Tener un hijo no es algo por lo que te puedan culpar. Izuku se animó ante esto, tembló un poco mientras apretaba el puño. Las palabras de Beru podrían haber ayudado a aliviar su culpa, pero eso no significaba que se sintiera mucho mejor. Todavía estaban en la misma situación después de todo. Ochako solo sostenía a su bebé en sus brazos, mirando a Beru con una mirada suplicante. Por favor. Sálvanos. Murmuró un poco, cuando Izuku se acercó a ella para ayudarla a ponerse de pie correctamente. Obviamente soy el héroe NR1, nadie está muriendo en mi guardia a menos que sea yo el que esté matando. Izuku sudó un poco cuando escuchó esas palabras, no muy propias de un héroe. Pero, de nuevo, este es el tipo de persona que todos sabían que era Beru. Un héroe matón que, a pesar de sus acciones a veces heroicas, solo hacía lo que quería, cuando quería. Mira y aprende, mocoso. No es que haya mucho que aprender aquí, ya que un meteorito no debería ser algo común. Beru dobló sus rodillas y extendió sus alas. El viento empujó a todos un poco hacia atrás. Se las arregló para sacar a todos los que estaban cerca de su respectivo trance. Muchos parecieron recuperar la esperanza al ver la forma de Beru. Su espalda, que se expandía lentamente, era todo lo que la gente podía ver mientras Beru crecía más y más en tamaño. Con un sonido atronador, saltó hacia arriba, dejando la calle debajo de él en un completo desastre cuando todos los autos y civiles fueron arrastrados por el viento en un instante. Afortunadamente, Izuku no estuvo durmiendo durante todo esto. Instantáneamente usó su Black Whip y su velocidad para rescatar a todos los civiles cercanos. Ochako simplemente aterrizó a un lado y cuidó a su hijo mientras miraba al cielo con esperanza. Nadie culpó a Beru por ser imprudente, se dieron cuenta de que su situación no le permitía contenerse en absoluto. Izuku podría racionalizar un poco por qué Beru no solo se teletransportó debajo del meteorito también. Está cobrando impulso. Beru estaba usando innumerables peculiaridades para impulsarse hacia arriba, desde Engine hasta Elfire e incluso Air Cannon. La velocidad que alcanzó cortó el aire, superando con creces cualquier hazaña que había mostrado anteriormente en su carrera de héroe. Las pocas nubes que aún estaban alrededor fueron barridas en un instante cuando Beru pasó junto a ellas a velocidades supersónicas. En un mero segundo, Beru ya estaba casi justo debajo del meteoro, que ya ardía con furia. Era tan pequeño. Una mota de polvo frente al desastre espacial del tamaño de una metrópolis. Con un gruñido, bajo la gran presión que el viento ejercía sobre él, levantó el puño y se preparó para un fuerte impacto. Beru golpeó hacia adelante usando la totalidad de su fuerza, todas sus peculiaridades de mejora, todas sus peculiaridades relacionadas con la fuerza, todas ellas disparadas al máximo mientras expandía su puño al tamaño de un rascacielos. Un puñetazo que habría aplastado a cualquier humano debajo de él apenas se notaba en comparación con el tamaño del meteorito. Pero el tamaño no le importaba en absoluto a Beru. Todo su poder afinado en un punto, formando una lanza perfecta capaz de destruir cualquier obstáculo. Esta era la razón por la que Beru podía considerarse el más fuerte, por eso se le llamaba el más fuerte. Su puñetazo golpeó la roca fundida en un instante, liberando un sonido tan fuerte que cualquiera en Japón lo escuchó. La onda expansiva también se sintió. La presión del aire del meteoro que descendía se encontró con la fuerza inquebrantable del insectoide. Parecían cancelarse, pero era como si un tornado estuviera ardiendo a través de la ciudad debajo de ellos.
Beru miró hacia arriba con asombro mientras se tomaba un momento para soltar un suspiro. Esto podría no terminar tan bien. Su puño instantáneamente comenzó a romperse con fuerza, pero eso no fue nada comparado con el daño que recibió el meteorito. Un agujero gigantesco se abrió en el medio, la fuerza del golpe de Beru no solo eliminó el impulso que la roca espacial había construido en su descenso, sino que también abrió un agujero a través de ella. Beru soltó otro gruñido cuando su brazo roto volvió a su tamaño normal y cayó a su tamaño. Litros de sangre se derramaron de su boca abierta mientras su exoesqueleto chamuscado estaba liberando vapor. El meteoro en realidad no estaba completamente roto, a pesar de que tenía un agujero de unos pocos kilómetros de ancho que lo atravesaba por completo. Con un ataque, Beru ya había logrado matar por completo la velocidad del meteoro. Ahora en realidad estaba rebotando un poco hacia arriba. El brazo de Beru ya había comenzado a sanar, pero el insectoide no sabía muy bien cómo proceder a partir de ahí. Después de todo, acababa de encargarse de un meteorito, venían más. A través del agujero que había creado, podía verlos claramente. 3 más venían hacia su ubicación exacta. Esto en realidad no es tan divertido como esperaba que fuera. Capítulo 191. Nuevo símbolo. Narración POF. Aunque la crisis principal en la mente de todos se había evitado, la situación debajo de Beru era cualquier cosa menos pacífica. Abajo en el suelo, realmente no sabían que había más meteoros viniendo hacia ellos. Todos se taparon los oídos cuando el puño del rey hormiga entró en contacto con el meteorito, y muchos héroes apresuraron sus esfuerzos de rescate cuando la onda expansiva del impacto creó una tormenta furiosa en toda la ciudad. Muchos edificios se derrumbaron debido a esa tormenta, incluido el centro de todo, el hospital. Pero eso era de esperarse, después de todo, el hospital mismo ya estaba en ruinas. Izuku estuvo al frente de los héroes en la escena, rescatando a todos los civiles que pudo y usando su velocidad superior al máximo. Bakugo y Todoroki no eran tan adecuados para las operaciones de rescate, pero aún así fueron de gran ayuda para eliminar los escombros y otros obstáculos. Ochako logró encontrar refugio para ella y su hijo y también rescató a quien quiera que encontrara. Su peculiaridad hizo que ayudar a las personas atrapadas fuera bastante fácil. Nezu también había notado el meteoro gigante y había movilizado a todos los héroes profesionales de la UA para ayudar con las operaciones de rescate. Sin embargo, los héroes en el suelo no necesitaron luchar contra los fuertes vientos por mucho tiempo, ya que la tormenta se había calmado en solo unos segundos. Y en el instante en que la tormenta amainó, todos pudieron volver a mirar al cielo. Y la escena que vieron fue asombrosa, por decirlo menos. Sus ojos estaban pegados al cielo, esta vez no era por miedo o desesperación. Apenas podían ver a Beru, simplemente un punto en el cielo en ese punto. Pero el meteoro sobre él era claramente visible, todavía ardiendo con furia, pero estaba completamente detenido. La gente podía verlo claramente, la cosa que acababa de amenazar con acabar con la vida de innumerables personas, inofensivamente suspendida en el aire, aún ensombreciendo toda la ciudad. Hizo que todos suspiraran de alivio cuando los civiles comenzaron a refugiarse de los pequeños pedazos de escombros que caían. Pero cuando el polvo se asentó, la gente finalmente pudo notar la escala real del ataque de Beru. El gran agujero que Beru logró perforar justo a través del meteorito. Decir que las personas de abajo estaban asombradas era una gran subestimación. Los vítores estallaron en ese mismo instante, ya sea de los héroes o de los civiles. Todos los que habían presenciado esa escena sintieron un cierto tipo de júbilo que difícilmente podría describirse. Habían sobrevivido, incluso mejor, pudieron presenciar la verdadera fuerza del que consideraban el héroe más fuerte. Claro, la crisis no se evitó por completo ya que el meteorito todavía estaba en el cielo, pero ya no se precipitaba hacia ellos a velocidades vertiginosas. La mera presencia de Beru hizo que todos sintieran que la situación ya estaba resuelta. Ya no había necesidad de llorar y gritar de pánico. Arriba en el cielo, Beru no se vio afectado por la situación de abajo. En cambio, miró fijamente a los otros 3 meteoros con una mirada pensativa. Ahora podía evaluarlos claramente. No estaban ni cerca del tamaño del que acababa de detener, pero aún eran lo suficientemente grandes como para causar mucho daño a Japón, en caso de que hicieran contacto directo. Beru pasó un segundo planeando cómo detenerlos exactamente a los 3 a la vez. Todavía estaban bastante lejos de entrar en la atmósfera terrestre.
Unos minutos libres para ser exactos, fue un período de tiempo bastante bueno, le dio a Beru algo de tiempo para pensar en sus acciones. Pero no mucho, el gran meteorito que acababa de perforar seguía siendo una amenaza para las personas de abajo. Aunque uno mucho más pequeño en comparación con lo que era anteriormente. Aún así, no podía dejarlo caer del todo, por lo que estuvo atascado sosteniéndolo con el hombro por un rato. Para hacer las cosas un poco más fáciles para él, también creció en tamaño. Expandió su cuerpo hasta el punto en que era visible incluso para las personas de abajo. La gente comenzó a vitorear al instante, con los puños levantados hacia el cielo con energía renovada mientras la espalda expandida de Beru se convertía en una imagen grabada en la mente de todos en la escena. Incluso las personas orgullosas como Bakugo tuvieron que hacer una doble toma, deteniéndose para preguntarse cómo una persona tan poco confiable en su vida cotidiana podría convertirse en un pilar de apoyo con solo presionar un interruptor durante un momento tan difícil. Nezu tenía pensamientos muy similares, aunque ya sabía perfectamente de lo que era capaz Beru. El director no pudo evitar sudar cuando se dio cuenta de algo. Beru acababa de consolidarse como el nuevo símbolo. El nuevo pilar en el que la sociedad podía confiar. Uno tan poderoso que no existía tal cosa como un villano o un desastre que no pudiera detener. Pero Beru realmente no pensó en las implicaciones de sus acciones. Se había precipitado sobre el meteoro sabiendo que él era el único que podía ayudar en esta situación, lo hizo sin dudarlo y sin contenerse. Tal vez finalmente había ganado un sentido de obligación debido a su título. Tal vez simplemente no le gustaba la idea de que todos los que le importaban murieran de una muerte rápida pero horrible. De todos modos, convertirse en un símbolo estaba tan fuera de su mente que ni siquiera se le ocurrió la idea. Ignoró los vítores ensordecedores desde abajo mientras calculaba el mejor curso de acción para detener los próximos 3 meteoros. Entonces una gran idea vino a su mente, con gran vigor, sus alas se expandieron una vez más, esta vez llegando a tener cientos de metros de largo, con un tirón, comenzó a volar hacia arriba con el meteoro destruido en su hombro. De su parte superior e inferior de la espalda, grandes colas brotaron a gran velocidad. Expansión y control mucho mejor de la roca espacial grande y aún en llamas. El plan de Beru era bastante simple, usar la roca grande para aplastar a las más pequeñas, la solución más obvia. El problema vendría con que también Beru podría levantar el primer meteoro. No tenía la confianza suficiente para empujarlo de regreso al espacio, para romper la atmósfera que uno necesitaba para alcanzar una velocidad adecuada, una que Beru no encontraba del todo posible en su situación actual. El peso del gran meteorito no era exactamente pequeño, por lo que ciertamente no ayudó mucho a la situación de Beru. En cambio, Beru iba a depender de la masa del primer meteoro para suavizar el aterrizaje de los otros 3. Después de que el primer meteoro se rompiera en pedazos, detener a los 3 más pequeños iba a ser mucho más fácil. Al menos eso era lo que planeaba hacer. La teoría era sólida, al menos al pie de la letra. Lo único que quedaba por ver era si era realmente factible en la práctica. Las personas de abajo también notaron el movimiento de Beru, ya que empujó el meteorito hacia arriba a una velocidad decente. Algunos estaban confundidos, algunos pensaron que simplemente lo estaba alejando de la civilización, para evitar causar más daños a la ciudad. Luego, algunos miembros de la audiencia finalmente notaron la razón por la que Beru iba hacia arriba, no hacia los lados. Hay más. Un civil con buena vista apuntó al cielo en pánico. Todo estaba bloqueado por el primer meteoro, la única forma en que las personas vieron los otros meteoros fue a través del agujero que hizo Beru. La realización una vez más envió ondas a través de la multitud. Pero esta vez ya no entraron en pánico como antes. No, esta vez el sentimiento era mucho más diferente. Puedes hacerlo. Vamos, Beru. Tú tienes esto. Creemos en ti. Los vítores estallaron una vez más. El pánico que sintieron por la amenaza que se les acercaba fue eclipsado por la sensación de seguridad que les dio la espalda gigante del rey hormiga. Capítulo 192. Arrepentimiento, preocupación y fe. Narración POF. Nemuri había dejado su apartamento poco después de que Beru desapareciera tras la llamada de Izuku. Definitivamente estaba un poco irritada cuando él decidió no llevarla con él. Pero aún así decidió ir allí ya que era lo suficientemente inteligente como para especular la razón por la que Izuku quería a Beru allí. Un desastre está a punto de ocurrir.
Potencialmente, y sus preocupaciones pronto se materializaron cuando un gran terremoto se sintió en toda la ciudad. Nemuri necesitaba detenerse de camino al hospital para ver si podía ayudar a los civiles atrapados. Lo que no esperaba era la gran sombra que pronto se cernía sobre la totalidad de la ciudad, como todos los demás. La preocupación instantáneamente llenó su corazón y el arrepentimiento llenó su mente. Esto. ¿Realmente voy a morir así? Incluso con su habitual actitud alegre, este pensamiento todavía resonaba en su mente. En ese segundo, miró hacia atrás en su vida, el desastre que fue su carrera de héroe. Cargada de controversia, con la mayoría de sus fans solo siguiéndola debido a su apariencia. Claro que no le importaba la atención, pero seguro que no le gustaba ser conocida solo por ese aspecto suyo. Ser seductora y abiertamente promiscua era agradable y todo eso, pero parecía que cada vez menos gente la tomaba en serio como una heroína. Por eso también decidió ser maestra. Logró reparar de alguna manera parte de su reputación. Nezu también estaba feliz de tenerla ya que su experiencia la convirtió en una gran maestra para el departamento de heroicidad. Después de reflexionar sobre su carrera, su mente se desplazó hacia su vida amorosa. Lo cual solo podría describirse como desordenado. Siempre había sido incapaz de mantener una relación adecuada ya que a la mayoría de los hombres que conocía no les gustaba su personalidad promiscua de héroe. En ese sentido, Beru fue un milagro para ella. No solo le importaba, sino que lo abrazó y lo aceptó como parte de ella. Su reunión fue extraña, supuestamente él era un villano cuando se conocieron, pero actuó como cualquier cosa menos como uno. Él fue intrigante para ella desde el principio. Lento pero seguro, los dos se acercaron más y más. Finalmente, decidieron ir directamente. Esos fueron algunos de los días más felices de su vida. No importaba que Beru le ocultara cosas, al menos él estaba ahí para ella, y a ella le gustaba pensar que ella también estaba ahí para él. Saber la verdad sobre él le aclaró muchas cosas. Pero también abrió paso a nuevas inseguridades para ella. Ahora que sabía todo sobre él, solo estaba luchando con cuestiones de moralidad, quién era él y qué había hecho. Se dio cuenta de que él no quería profundizar mucho, y ella no quería presionar por eso, pero todavía le atormentaba la mente. Esa fue una de las razones por las que no aceptó instantáneamente la propuesta de Beru, algo de lo que todavía se arrepiente hasta el día de hoy, y aparentemente era un arrepentimiento que se iba a llevar a la tumba. Cuando el meteoro entró en la atmósfera, las rodillas de Nemuri golpearon el suelo mientras las lágrimas ya salían de sus grandes ojos. No había palabras para expresar su arrepentimiento, no había palabras para expresar la angustia en su corazón mientras miraba la muerte que se acercaba. Su sentimiento se hizo eco en muchas personas, muchos sintieron angustia, muchos sintieron desesperación al darse cuenta de su destino. Pero entonces lo vieron. El héroe número 1, volando rápidamente para interceptar el meteoro sobre ellos. En ese momento, el arrepentimiento en el corazón de Nemuri finalmente fue eclipsado por una emoción mucho más dañina. Una sensación de preocupación absoluta. Sabía que Beru era fuerte, incomprensiblemente, pero no creía que fuera capaz de detener un meteorito capaz de arruinar un continente. Por lo tanto, su mente estaba llena de preocupación y dolor. Pero la realidad era muy diferente de su imaginación desesperada. El sonido que resonó en todo Japón sacudió la ciudad, la tormenta que creó Beru la destruyó en buena medida. Luego, al ver las secuelas, el meteoro detenido, el gran agujero en el medio. La espalda de Beru, que se expandía rápidamente, hizo temblar el corazón de Nemuri. Era obvio ahora. Después de ver su vida frente a sus ojos, su mayor error fue rechazar a Beru por capricho. No iba a repetir ese error. Esta experiencia hizo que ella y muchos otros se dieran cuenta de cuán corta era realmente la vida. Hizo que muchas personas cambiaran sus respectivas vidas. Principalmente las personas que podían ver claramente la escena, desde el principio hasta el final. Su confianza en Beru también alcanzó niveles astronómicos, jeje, ya que en lugar de entrar en pánico debido a los otros meteoros, comenzaron a animar a Beru. Y la siguiente escena ciertamente no iba a decepcionar. Beru agarró con más firmeza el gran meteorito que tenía encima mientras aceleraba hacia arriba. Rápidamente alcanzó la parte exterior de la atmósfera, sin tener la velocidad suficiente para atravesarla, pero parándose justo cerca de ella cuando la roca que sostenía perdió todo su calor. El cuerpo de Beru también pudo relajarse un poco mientras se enfriaba, pero eso no duró mucho.
El primer meteoro que golpeó hizo un sonido lo suficientemente fuerte como para ensordecer a cualquier persona normal de cerca. Incluso las personas de abajo se taparon los oídos con dolor al escucharlo. El aire volvió a temblar cuando el meteorito que Beru ayudó a levantar se estrelló contra su hombro y su cabeza. Beru fue empujado instantáneamente hacia abajo unos cientos de metros mientras rápidamente ponía más fuerza en sus alas para volver a estabilizarse. El meteoro sobre él ahora estaba hecho pedazos grandes para ser exactos. Se las había arreglado para detener el segundo meteoro con facilidad gracias a él, así que eso era algo bueno. Sin embargo, el meteorito del tamaño de un edificio logró destruir por completo la roca del tamaño de una ciudad en un segundo, por lo que eso no hizo que Beru tuviera esperanzas de que los otros dos descendieran hacia él. Izuku y los demás pueden manejar las rocas que caen, pero no estoy seguro de cuántos meteoritos pueden soportar mis manos. Beru miró sus manos temblorosas, su cabeza también estaba rota en muchos lugares al sentir el impacto del segundo meteorito en su cuerpo también. Nunca se había esforzado tanto, ni una sola vez en toda su vida. También había otro problema, necesitaba atrapar o aplastar de alguna manera los otros dos meteoros. Cortarlos no funcionaría en absoluto, solo crearía una lluvia de rocas para devastar la ciudad de todos modos. Pero no tenía mucho más tiempo para delegar. El tercero ya se abrió camino hacia abajo. Beru ignoró la forma en que le temblaban las manos y el cansancio que adormecía su mente. En cambio, momentáneamente se energizó y expandió todo su cuerpo a proporciones gigantescas. Necesitaba tanquear los otros dos meteoros y luego ayudar a la ciudad con los escombros que caían. Incluso si Izuku y los demás pudieran proteger a la mayoría de las personas, todavía quería asegurarse. Después de todo, ya había decidido que nadie moriría bajo su vigilancia. Sin embargo, esta vez Beru no extendió los brazos, sino que decidió girar en el mismo lugar. Con cada giro, aceleraba más y más, arrastrando gradualmente el aire a su alrededor mientras formaba un tornado localizado a su alrededor, atrayendo las rocas que caían hacia él. Beru sintió el calor del tercer meteorito que se acercaba, apretando los dientes, su pierna gigante se encontró con el meteorito de frente. Su pierna, endurecida con cada peculiaridad que se le ocurrió, mejoró con toda la velocidad que pudo acumular mientras giraba. Su patada se encontró con la roca que descendía, debido al impulso que había construido, ahora tenía una fuerza similar a la de su puño al chocar con el primer meteoro. La roca que descendía se detuvo al instante cuando se hundió un poco en la pantorrilla de Beru. Pero solo por un momento, ya que rápidamente fue pulverizado junto con él. La fuerza que Beru puso a través de varias peculiaridades de mejora aplastó la roca del tamaño de un edificio en polvo. Sin embargo, la pierna de Beru no quedó intacta. Más bien lo contrario en realidad. Estaba destrozado más allá de lo creíble, al igual que su brazo que aún se estaba curando antes. Y Beru no tuvo tiempo de recuperarse en absoluto, el cuarto meteoro ya estaba lo suficientemente cerca como para que Beru pudiera sentir el calor que emanaba de él. Beru sabía que no podría detenerlo con tanta facilidad como los demás. 6 grandes colas brotaron rápidamente de su espalda y se enrollaron una alrededor de la otra mientras formaban un taladro improvisado alrededor del único brazo ileso de Beru. Beru no tenía tiempo para generar impulso ahora, solo podía realmente bloquear la roca con su cuerpo, pero eso no significaba que no tuviera ningún truco bajo la manga. Su taladro de cola se encontró con el meteorito. Cayó con una fuerza increíble, mucho más notable ahora que Beru estaba siendo empujado rápidamente hacia el suelo junto con él. Muchos tubos de escape brotaron de la espalda del insectoide, ardiendo con una llama azul oscuro mientras Beru intentaba acabar lentamente con el impulso del meteorito. Más colas también salieron de su espalda y comenzaron a envolverse alrededor del meteoro. La falta de equilibrio de Beru hizo que las cosas fueran extremadamente difíciles. Hizo uso de todas las peculiaridades de vuelo que tenía, de todos los potenciadores de velocidad que pudo. Incluso creando plataformas de aire debajo de él, solo para ser aplastado a través de ellas de todos modos. Beru soltó un rugido enfurecido cuando levantó sus peculiaridades y sus colas comenzaron a perforar la roca, usando su propio impulso contra ella. Su taladro subió mientras su brazo se expandía en grandes proporciones debajo del meteoro. Beru trató de usar un cañón de aire, solo para verse limitado por la falta de aire a su alrededor, ya que todavía estaba muy alto en el cielo. Sin embargo, sus pulmones todavía tenían algo de aire, y Beru sabía que no debía desperdiciarlo en un ataque inútil.
Colocó su mano perfectamente debajo del taladro giratorio y lanzó el cañón de aire allí mismo. El cañón sirvió para empujar a Beru hacia el suelo más rápido, las colas que formaban el taladro rápidamente fueron arrancadas de su propio cuerpo. Pero su movimiento valió la pena, ya que el meteorito fue reducido rápidamente a polvo por el taladro de cola impulsado, al igual que el anterior. Beru soltó un suspiro de cansancio mientras seguía cayendo hacia el suelo, los motores en su espalda acabaron rápidamente con su impulso cuando se estrelló contra el medio de la calle, solo dañando algunos de los edificios cercanos con la onda expansiva de su caída. El insectoide yacía allí mientras miraba el cielo, todavía lleno de rocas que seguían cayendo hacia la ciudad. Bueno, maldición, estoy seguro de que los demás pueden lidiar con eso. Pensó Beru mientras descansaba un poco los ojos, ignorando los ensordecedores vítores a su alrededor. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.